Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer la clase 2, ¿sí? De la relación entre filosofía y educación, una reflexión filosófica de la educación, o como, no sé, encontremos alguna palabra, análisis filosófico, muchas veces se llama, o dimensión filosófica. Sí, pero tratamos de pensar estas dos realidades, o sea, o pensar la educación desde la filosofía. Nosotros decíamos que la filosofía es de alguna manera animarse el amor a la pregunta, ¿no? El amor a la búsqueda, ¿sí? Más que las respuestas y el saber así cosificado, cuantificado, es esa sensación de querer ir siempre por más y por eso esa como insatisfacción permanente, ¿no? De decir solo sé que no sé nada, ¿sí? Reconocer, bueno, se escuchan los perros de mi vecino que están las 24 horas ladrando, la verdad que tienen una pasión por el ladrido, una vocación por romperlos. Cierro todas mis ventanas, pero vieron que hay no sé, algo raro pasa muchas cosas raras en nuestra sociedad, pero hay como una especie de humanización de los animales, o sea, no estoy en contra de los animales, me encantan los animales, pero pareciera ser de que, bueno, me voy de tema, pero de que todos tenemos que tener, y el ser humano, bueno, llegamos a esto, ¿sí? Una persona tiene como 70 perros dentro de la casa y no te dejan ni hacer una clase de filosofía. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Eh, Nosotros decíamos esto, o sea que entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de pensar los lugares en donde también el ser humano encuentra saber, porque no es que estamos todo el tiempo filosofando, sino que los seres humanos también encontramos saberes en diferentes lados. Eh, no sé, vivimos resolviendo cosas y no estamos todo el tiempo al palo ahí craneando, filosofando. Recién fui a la verdulería y me dice el verdulero, banana ecuatoriana o argentina. Entonces, una pregunta podría ser, o sea, ¿por qué nacionalizar una fruta si la idea de nación-estado es de los seres humanos? Pero bueno, yo no le podía lanzar esa pregunta porque me iba a tirar un bananazo por la cabeza, pero eh, no podemos estar todo el tiempo filosofando. Papa negra o blanca, o sea, ¿por qué llamar a la papa de un... Entonces, no. Entonces vamos resolviendo. Bueno, entonces en este apartado vamos a ver que todo el tiempo estamos resolviendo cosas, por un lado, pero también eh, hay una segunda explicación que busca no solo resolver, sino también explicar, y hay un tercer momento que es el filosófico. Para esto voy a poner un ejemplo que lo pongo siempre, discúlpenme si lo escucharon, pero nos sirve como para distinguir estos tipos de pensamientos. O sea, la premisa es que el ser humano va a buscar saber y que encuentra el saber como en tres grandes grupos. ¿Sí? Primer pensamiento, segundo pensamiento y tercero, y ahora vamos a ver cuáles son. Cuando, cuando ustedes le ven la panza, ¿sí? La panza para mí es todo lo que va de acá, ¿sí? Sería un poquito, casi de la lengua para abajo, ¿sí? Todo eso es panza para mí. Tenemos ¿sí? Un dolor así, ya nos duele, a mí me duele todo, me siento mal y estoy... entonces, cuando nos duele la panza, ¿qué hacemos? Pensemos, a ver, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos duele la panza? Muchos me contestan esto, voy al médico. ¿Y saben qué? Yo no les creo. Quizás sí, bueno, los que vayan al médico. Pero hacemos algo que está mal, pero lo hacemos igual, que es tratar de tomar lo primero que tengamos a mano. Entonces nos mandamos pepa de la que encontremos. Si no tenemos, ¿a dónde vamos? Y muchos dirán, no, yo voy con mi farmacéutico amigo, me parece que la voz de un profesional es distinguir los diferentes químicos y componentes y efectos colaterales. Y
¿quiere que le diga la verdad? Yo voy al kiosquero. Y me parece que muchos de ustedes también van al kiosquero. Entonces el kiosquero le decimos, mirá, Tito, o sea que ando re mal del estómago, no sé si el hígado o qué, pero me duele un montón. Entonces Tito mira para los costados así, ¿viste? Porque está mal, ¿viste? Entonces saca una caja, la pone arriba y entra con la mano así como si estuviese en el sorteo de la fiesta de la familia en la escuela, ¿no? Así, empieza a sacar así, y por ahí saca una pastilla. Y Tito ni idea qué pastilla es, pero se acuerda que se la había dado a Marta, que era la otra vecina, y que Marta le dijo que era buenísima, entonces dice, tomate esto que es buenísimo. ¿Sí? Eh, el perro sigue ladrando. Entonces, es así toda la noche. Quédese tranquila, tranquilos. Entonces, tomamos esa pastilla, y esa pastilla nos calma el dolor, pero a la semana nos vuelve. Entonces, Tito hasta por momentos nos dice, tomá, llévate 3 y te tomás una cada 8 horas. ¿Viste? Re manija de medicamento y de diagnóstico, tomate una cada 8 horas. Entonces, ¿qué pasa? La semana empieza de vuelta el dolor y ¿a dónde vamos a ir? Una vez que ya probamos con esa pastilla y hasta probamos con una persona que nos cura, así, con alguna especie así de rito y demás. ¿A dónde vamos a ir? Porque podemos ir al médico, ¿no? Entonces el médico nos va a hacer un estudio, un análisis de sangre, una ecografía, una cámara, no me acuerdo, endoscopía, ¿no? Entonces nos va a explicar. El primer lugar a donde nosotros recurrimos, que es ir al kiosco, es lo que se llama pensamiento cotidiano, y Platón lo llama doxa, D-O-X-A, que significa opinión. ¿Sí? Es el lugar, vendría a ser en donde nosotros, los seres humanos, encontramos respuestas rápidas para resolver las cosas, donde encontramos ser útiles, donde no andamos con vuelta, porque lo que nos apresura es el problema que tenemos y tenemos que seguir viviendo. ¿Sí? La opinión es un pensamiento que encontramos saber, pero ese saber no tiene mucho fundamento. Yo le pregunto a Tito, ¿qué me estás dando? Tito me dice, no tengo la menor idea, pero tomá lo que te va a hacer bien. O sea, ¿qué apunta Tito? A resolver un problema. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Yo, si supiese algo más de tecnología, pondría acá en la pantalla, pondría pensamiento cotidiano u opinión. ¿Sí? Busca ser útil, resolver, no tiene fundamentos y es el que más usamos. Ahora, los seres humanos también encontramos otro saber, y ese saber se distingue en este ejemplo cuando recurrimos al médico. El médico es el representante del pensamiento técnico-científico. ¿Por qué es el representante del pensamiento técnico-científico? Porque detrás del médico hay todo un saber organizado, con leyes, con métodos, con objetivos, con formas de proceder, que buscan tratar de explicar el cómo funcionan las cosas. El médico me va a explicar cómo funciona mi estómago, ¿sí? Y lo que va a tratar de hacer el médico es tratar de controlar lo que está funcionando mal, ¿sí? Entonces, el médico me va a dar una pastilla y me va a decir, mira, con esto voy a tratar de predecir un comportamiento tuyo. O sea, si tu estómago genera más acidez, esta pastilla lo que va a hacer es neutralizar esa acidez de modo que no te irrite el estómago. No tengo idea de medicina, nunca tuve acidez, pero me imagino que una explicación así muy casera podría ser por ahí. Entonces se ve, el pensamiento cotidiano no busca, no tiene fundamento, el pensamiento científico sí tiene un fundamento, ¿sí? Que es un corpus científico, ¿sí? Bien amalgamado, bien trabado, que busca solucionar, pero primero busca explicar, busca el cómo. Y repito acá, el cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Ahora, yo sigo con el dolor, fui al médico, hice los estudios, tomé todo lo que me dijo, hice todo lo que me di, pero sigo. Entonces, en un momento, yo me voy a tener que preguntar otra cosa más que el mero cómo. ¿Qué será? Pensemos.
filosofía, amor a la pregunta, me voy a tener que preguntar el qué me pasa. ¿Somos solamente órganos nosotros? ¿Sí? Como el dicho de Galeano que dice, la ciencia dice que somos átomos. Y dice Galeano, yo sospecho, no me acuerdo bien el tema, pero dice, sospecho que estamos hechos de historias. No solo somos átomos, sino que somos historias. O sea, ¿qué significa qué somos los seres humanos? O sea, ante todo somos esa cosa misteriosa, rara, ¿sí? Llena de incógnitas, que se puede acceder a través de la pregunta del qué, el por qué, el para qué. No es lo mismo preguntarse cómo funciona mi vida, cómo funciona la vida humana, a preguntarse para qué vivo, por qué vivo, qué es la vida. ¿Sí? Fíjense, mientras yo en estas preguntas, ¿sí?, del cómo, ahí se escucha a mi compañera que está dando clase de primero de primaria, tremendo, un desafío bárbaro. Entonces, mientras la ciencia se pregunta por el cómo y apunta al funcionamiento, la filosofía se pregunta por el qué, el por qué y el para qué, y apunta al fundamento. ¿Sí? Apunta al fundamento. ¿Sí? ¿El fundamento qué es? Aquello que quizás no lo vemos, lo intuimos, o lo ponemos al fundamento porque nos da vértigo vivir sin un fundamento. Entonces ya tenemos acá delineado los tres grandes grupos a través de este ejemplo del dolor de estómago, de los lugares en donde podemos encontrar saber. El pensamiento cotidiano busca ser útil y resolver, el pensamiento científico busca predecir, organizar para controlar, y el pensamiento filosófico, ¿sí?, que busca el sentido, la finalidad. ¿Sí? Decíamos que tenemos, así como, no sé, pensemos, un mecánico tiene tres herramientas básicas. ¿Cuáles serían las tres herramientas básicas del mecánico? ¿En qué me metí? No tengo idea de mecánica. Se me rompe el auto y digo, ¿por qué no sé algo de mecánica? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Entonces, pero bueno, no sé, tiene una pinza, un martillo y un destornillador. Soy mecánico. Tarea para la casa. ¿Cuáles son las herramientas? No, mentira. Bueno, para la filosofía, básicamente tenemos tres preguntas. ¿Qué, por qué y para qué? Qué sencillo. Esto es filosofía. Créanme que estas preguntas, si uno la tira en cualquier lado que la tire, donde hay una discusión realmente seria, se arma un quilombo, un bolón que se arma. ¿Sí? Porque son preguntas que cuando están formuladas en el momento oportuno son revolucionarias. O sea, son preguntas que desnudan. ¿Sí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Sí? ¿Qué es esto que de alguna manera que estoy tratando de hacer o de pensar? ¿Para qué? ¿Sí? Imagínense, viene un amigo de ustedes y una amiga y les dice, che, ¿estás de novio? ¿Estás de matrimonio? Más terrible todavía. ¿Te casaste con una persona o estás viviendo en pareja? Sí. ¿Para qué? Tremenda, ¿no? Y para, no sé, para ser feliz. ¿Y para qué? No, en realidad yo me junté con él o con ella porque por ahí no me podía bancar sola, ¿no? ¿Sí? Entonces el para qué y el por qué son preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de pensar, una vez que tenemos estas tres herramientas, más o menos cuando la usamos filosóficamente, a qué estamos refiriendo con cada pregunta. Cuando nosotros preguntamos el qué solo, generalmente estamos preguntando, en el ámbito de la filosofía, estamos preguntando por una definición. ¿Sí? Una definición se explica cuando alguien dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Sí? Acá tenemos un control remoto. ¿Qué es esto? Bueno, que me dé una definición. Un control remoto es un dispositivo tecnológico hecho
de goma y de un tablero electrónico que sirve para un televisor. Entonces, lo que estamos buscando es una explicación de la esencia, que es definir algo, establecer su esencia. Aquello que es, ¿sí? Aquello que es, y que sin lo cual no podría ser la cosa que es. Por ejemplo, tengo una lapicera acá, una lapicera, y yo puedo decir, bueno, la lapicera es lapicera porque tiene un mango verde. Un mango verde. No, error. O sea, una lapicera es lapicera porque al desplazarla por una superficie plana, escribe. Que sea verde, que sea gris o que sea rosa, es lo mismo. ¿Sí? Entonces la esencia de lapicera sería que escriba en una superficie y no el color de su mango. No sé si está bien dicha la palabra mango, pero bueno, no el color de su mango. ¿Me explico? O sea, ¿quién es Emanuel? Cuando preguntamos el qué a sujeto, preguntamos por quién. ¿Quién es Emanuel? Bueno, Emanuel es alguien que usa ropa negra. No, Emanuel es otra esencia que yo ni sé. El día que realmente sepa se los voy a contar, pero todavía no sé quién soy. Eh, pero la ropa es algo accesorio. Según Aristóteles, es algo accidental. ¿Sí? Es algo accidental, mientras lo que soy yo es algo sustancial. Entonces cuando preguntamos por el qué, preguntamos por la esencia. Ahora, una cosa es preguntar por el qué y otra cosa es preguntar por el por qué y el para qué. ¿Es lo mismo preguntar por qué que para qué? Y no, es diferente. Fíjense que le voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que nos ayuda. Me voy a tomar un mate que nos ayuda a pensar esto. Cuando nosotros preguntamos el qué, el por qué, estamos buscando otra cosa que cuando preguntamos el para qué. Hay una madre con dos hermanitos en una plaza. La madre está sentada a una distancia relativa, así, 100 metros, lejos. Entonces los chiquitos van jugando por ahí, el hermano mayor le mete un trompadón al más chico y el más chico cae, se levanta el más chico y le dice, ¿qué haces, boludo? ¿Sí? Dos niños. Entonces viene la madre, enfurecida porque vio la escena, viene la madre y le dice al hermano mayor, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Y el hermano mayor le dice, ¿por qué él después me dijo boludo? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una buena contestación ahí? No. Cuando preguntamos por qué, estamos buscando la causa, lo que lo originó. Y cuando preguntamos el para qué, lo que estamos buscando es la finalidad. ¿Sí? Entonces cuando preguntamos el por qué, estamos preguntando una causa, una razón, ¿sí? Algo que lo mueve, ¿sí? Aquello que le preguntamos hacerlo, algo generalmente previo. Y cuando preguntamos el para qué, estamos buscando una finalidad, ¿sí? Un destino, ¿sí? Algo que generalmente lo ubicamos a futuro, pero esto es muy relativo, ¿no? Entonces cuando preguntamos el qué, estamos preguntando el presente, cuando preguntamos el para qué, estamos preguntando la causa, y el por qué, la causa, y cuando preguntamos el para qué, estamos preguntando la finalidad. ¿Sí? ¿Para qué estudiamos el profesorado X? Entonces uno puede decir, estudio el profesorado para ser docente, para poder enseñar. ¿Por qué estudio el profesorado? ¿Por qué estudio el profesorado? Porque tenía tiempo libre, porque si no mi mamá me reta, porque, no sé, quería un laburo, ¿sí? ¿Me explico? Entonces ahí tenemos las tres preguntas, ¿sí? Entonces la pregunta filosófica lo que intenta hacer es buscar el sentido de las cosas, ¿sí? Buscar el fundamento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que nosotros en nuestra sociedad y con el vértigo que vivimos, no estamos acostumbrados o no nos permite la sociedad hacernos preguntas filosóficas.
Lo que la sociedad nos pide son preguntas que apunten o a resolver pensamiento útil. ¿Sí? Una pregunta de pensamiento útil o cotidiano podría ser: ¿dónde queda el baño? ¿A qué hora pasa el colectivo? ¿Cómo puedo hacer para tener más plata? ¿Cómo puedo hacer para ser famoso? ¿Youtuber? ¿Rockstar? ¿No? Pregunta del pensamiento cotidiano. O preguntas científicas, o sea, acerca del funcionamiento. ¿Sí? Después vamos a ver, pero la pregunta científica en la sociedad capitalista, de alguna manera es la que copó. ¿Por qué? Porque la pregunta científica busca controlar, busca manipular, predecir. ¿Para qué? Para tener un rédito económico. ¿Sí? Para tener un rédito económico. Entonces, si yo puedo predecir la naturaleza y controlarla, puedo sacar más provecho de ella. Si yo puedo predecir y controlar a la sociedad, bueno, puedo hacer lo que hace la sociedad con nosotros, ¿no? Puedo sacar más provecho. Si yo le pongo 20 propagandas de desodorante Axe a los varones por día, diciendo que van a hacer así WhatsApp, o sea, seguramente lo van a comprar. Entonces, a través de un estímulo que es condicionado, que es una publicidad, puedo obtener y controlar los efectos de esa persona. Entonces no deja espacio para la pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque la pregunta filosófica abre, ¿sí? En periodos de pandemia, donde el hilo conductor de la sociedad se ve alterado, y es muy probable que nos encontremos con preguntas filosóficas, ¿sí? ¿Y por qué hacía lo que hacía? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacía? ¿Sí? Entonces la pregunta abre, la pregunta filosófica genera angustia, y la pregunta filosófica muchas veces no tiene respuestas. ¿Para qué vivo? No, porque en realidad, como ya había puesto un ejemplo, en realidad mis viejos, no, vivo para vos, le dice la madre a su hijo. Resulta que el hijo a los 18 años se toma el primer bondi y no le ve más el pelo, y ¿qué pasa? Se derrumba la vida de esa mujer. Bloom, ya. Entonces, Camus dice que pensar que la vida tiene sentido es caer en el sinsentido. ¿Sí? Pensar que la vida tiene sentido. Tiene una frase muy linda, dice: solamente hay un problema filosófico que tiene que resolver la filosofía, que es decidir si la vida o no tiene sentido, o sea, el suicidio. ¿Sí? Entonces esa es la pregunta, o sea, ¿tiene sentido hacer lo que hacemos? Porque si no tiene sentido, mejor no hacerlo. Pongo un ejemplo, siempre pongo un ejemplo. Imagínense que yo a ustedes les doy un palo de escoba, una escoba con un palo, ¿sí? Y les doy una maceta. Entonces le digo: miren, gente, le digo, ¿saben lo que vamos a hacer? Todos los días le voy a pedir a uno que riegue esta escoba de Guinea para que nazca un árbol de Guinea, una escoba muchas escobitas de Guinea. ¿Ustedes qué van a decir? Profe, ¿con qué se está dando, no? Está flasheando mal, o sea, no crecen árboles de Guinea por regar una escoba de Guinea. Entonces, como no tiene sentido, no lo hagamos. ¿Sí? Ahora, ¿tiene sentido vivir? Qué pregunta, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, no, tampoco estoy invitando al suicidio masivo, al contrario, esta pregunta lo que tiene que hacer es desnudar nuestra vida para que reconozcamos aquello que fuimos construyendo, y si no, que lo reconstruyamos. Entonces nos quedamos acá con la pregunta filosófica, la pregunta que abre. Yo les voy a dejar unos textos, seguramente algunos ya lo han leído, otros no, pero que tienen que ver con la pregunta. El primer texto es de Darío Sternberger, gran filósofo, pensador. A mí me ayuda mucho para pensar ciertas cuestiones, no me canso de escucharlo, y para dar clases. Me parece que es muy inteligente en combinar pensamiento filosófico con cosas de la vida. El texto se llama La última vez y empieza así:
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. No por cansancio ni porque desidia, sino porque sí. ¿Sí? Entonces ahí Darío nos va a proponer una serie de preguntas hacia lo que nosotros consideramos así como mundo cotidiano. ¿Sí? Yo pienso que cada pregunta de la que escribió acá Darío es como un martillazo a nuestra realidad. ¿Sí? El que lee esto y no se le mueve un pelo, bueno, corrobore si tiene sangre o vinagre, ¿no? No, es interesante, léanlo, pero léanlo con un espíritu abierto, ¿sí? Entonces, fíjense que termina algo así. ¿Cuándo fue la última vez que preferiste la nada al ser, un olor a un concepto, un insomnio a un ansiolítico, un árbol viejo a un ascensor? ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? Sí, pensemos cuándo fue la última vez que la pregunta filosófica nos invadió por un momento, porque hay que sostener la pregunta y hay que bancársela. Una vez que nosotros leímos este texto y de alguna manera lo cotejamos, ¿no?, con nuestra vida filosófica, que seguramente todos, todas, todes las tienen, vamos a leer el segundo texto, que es de Rainer Maria Rilke, Cartas de un joven poeta. Rilke lo que hace acá en este texto son 7 cartas, lo voy a tener por ahí el libro, son 7 cartas que Rilke describe a un joven poeta. El chabón estaba, viste, cuando uno le gusta hacer algo y recién empieza, es hermoso ese momento, porque uno tiene ganas de comerse el mundo, ¿no? Imagínense que, no sé, yo me acuerdo cuando hice mi primer dulce, cuando vine acá a vivir a San Pedro, yo no soy de acá, vine acá a vivir a San Pedro, me acuerdo que acá cerca de casa había un tipo que vendía durazno muy barato, entonces yo le compraba y me cobraba mucho, entonces empecé a hacer dulce de durazno, ¿no? Y hacía kilos por día, ¿no? Kilos, engordé como 5 kilos en una semana, cosas así, pero le regalaba a mi viejo, al vecino, a todo el mundo. Entonces, es ese énfasis, o cuando uno escribe la primera poesía, ¿no? Entonces, bueno, algo así le pasaba a este pibe. Entonces, le escribe a Rilke cómo poder hacer un gran poeta, y Rilke le dice, la poesía es de alguna manera es lo que la vida misma te va contando. ¿Sí? Como que la vida nos precede, vivimos, y la poesía son esos momentos que con palabras vamos tomando de eso que vamos viviendo. Entonces le dice, tranquilo, brother, tranquilo, tranquilo. ¿Qué significa esto? Que fíjense lo que le dice. Preguntate, le dice, preguntate y ten paciencia con todo lo que quede sin resolver en tu corazón. Procura amar las preguntas mismas como cuartos cerrados o como libros escritos en una lengua extranjera. Yo estoy volando. No has de buscar ahora las respuestas, no te pueden ser dadas debido a que no has podido vivirlas. Es cuestión de experimentarlo, de vivir todo. Ahora has de vivir las preguntas, Quizá gradualmente y casi sin notarlo, encuentres que experimentan las respuestas algún día lejano. O sea, la pregunta filosófica no tiene una respuesta inmediata. No se compra la pregunta filosófica. No viene por Mercado Libre al toque. No es el delivery pedido ya, que si no viene en 15 minutos no le pago, lo reputeo. No. La pregunta filosófica es esa pregunta que se sostiene. Hay un poema de Mujica, me parece Palabra Final, que dice:
los puntos suspensivos que se sostienen. ¿Vieron? Eso que no cierra, ¿no? Que está ahí siempre. Yo me pregunto algo, o sea, ¿terminaré el profesorado este que estoy haciendo? Y no sé, porque en el periodo de pandemia me quedé sin laburo, mi mujer, mi esposo se quedó sin laburo. ¿Qué hago? ¿Dejo? ¿No dejo? No cierres la pregunta filosófica. Dejala ahí, titilando. ¿Sí? Que en algún momento, dice, en un día lejano, quizás, sin darte cuenta, venga la respuesta. Esto es maravilloso, o sea, yo muchas veces a mí me pasa a mí que me doy cuenta de lo que estoy viviendo mucho tiempo después. Si yo quiero ponerle nombre ahora a lo que estoy viviendo ahora, no tengo ni idea, una locura. Es traicionar, o sea, intentar responder algo en la pandemia es traicionar la pandemia misma. ¿Qué es la pandemia? No sabemos, o sea, sabemos que estamos acá, pero ¿para qué? O sea, sí, para no contagiarnos y cuidar a los mayores y a mí y demás, todo eso, perfecto. Pero esto, a mí, ¿cómo me pega? Entonces, guarda, dice Rilke, tené paciencia. Y fíjense lo que dice un amigo, compañero que escribió esto, casi un hermano, que fíjense lo que escribió, Lucas Salcedo, dice, en un mar de preguntas que desemboca en un desierto de respuestas, conduzco mi frágil navío terrenal. En un mar de preguntas que desemboca en un desierto de respuestas, conduzco mi frágil navío terrenal. A ver, puede ser que no haya respuesta para tu pregunta. La nada, el nihilismo. ¿Y ahora qué hacemos entonces? ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la pregunta filosófica es, por eso dice Pascal, somos grandes y miserables. Grandes porque todo el universo puede entrar en nuestra mente. Acuérdense que Pascal, aparte de escritor, era matemático y místico, entonces puede entrar todo el universo en nuestra mente. Pero fíjense lo que dice acá, somos miserables porque cuando pretendemos conocer la verdad, nos damos cuenta que hay error, porque cuando sabemos que tenemos el bien cerca, nos damos cuenta que hay maldad, ¿sí? Porque diría Nietzsche, todo está contaminado, porque nos damos cuenta de que nada es puro y cierra. ¿Sí? Entonces no hay respuestas, no hay respuestas. ¿Para qué vivo no tiene respuestas? Y en el caso que nosotros, les voy a dejar una frase de Benedetti ahora también, en el caso que nosotros hayamos elaborado un conjunto de respuestas, fíjense lo que nos dice Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Pero yo, ¿te acordás que alguna vez quise ser profesor? Y bueno, entonces, o te acordás que éramos amigos ¿no? Y ahora, bueno, cambió, o sea, yo ya no me pregunto más cuándo vamos a ir a jugar al fútbol o qué sé yo, mi vida está en otra parte, ¿sí? Cambia, somos contingentes, o sea, el mundo, ¿sí? Dolina dice, o sea que para estar a la altura del mundo hay que correr muy rápido, o sea, el mundo gira con mucha velocidad, entonces nosotros permanentemente estamos en cambio, o sea, para permanecer en el mismo lugar tenemos que correr muy rápido. Entonces, la pregunta filosófica es eso, es algo que abre lo cotidiano, es algo que me dice, son otros tiempos, los tiempos humanos son otros tiempos. Tardamos 9 meses para salir, ¿sí? Tardamos 2 años para empezar a hablar y con mucha dificultad. Tardamos 5 años para empezar a morfar, ¿sí? Tardamos una vida y a veces no nos alcanza para entender las cosas. Cierro la clase de la pregunta filosófica con un poema de Roberto Juarros. Fíjense lo que dice Juarros acerca de la pregunta y bueno, ya está, no digo más nada.
y, y bueno, todas las preguntas filosóficas que hayan surgido, bueno, que vuelen por los aires. Entre la zona de las preguntas y la zona de las respuestas hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los dos sometimientos. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este momento de filosofía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los y las extraño mucho. Para mí estos temas sin duda que son mucho más conmovedores cuando uno está compartiendo, porque sin duda que en el otro aflora un montón de cosas y esto se hace mucho más rico y disfrutable. Ya vendrán tiempos mejores, así que todo es vanidad. Nos estamos viendo pronto y si no, en este canal de YouTube.